Hola, te habla la pastora Maritza Soto de la Iglesia Cristiana Éxodo de Fajardo para compartir un mensaje de la palabra de Dios en este tiempo en que el Señor nos permite vivir estas experiencias nuevas de estar comunicándonos con la iglesia a través de redes sociales y de internet por la situación que tenemos en el país y en el mundo. Este toque de queda, ¿verdad? Que esperamos todos estar cumpliendo para que las cosas empiecen a mejorar. Así que en el nombre del Señor quiero compartir contigo una palabra de exhortación para este día. En el Segunda de Reyes, capítulo 7 de Segunda de Reyes, voy a leer solamente 2 versos y después vamos a estar conversando sobre lo que pasó aquí. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó: no me digas, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Eliseo le advirtió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comer. Esta es la palabra de Dios que nos habla sobre una historia que se registra en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, y solamente leí estos 2 versos que comienzan en el capítulo 7, pero realmente en el capítulo anterior es que narra cómo es que se llega a este momento y se los voy a resumir. Luego usted puede buscar en sus Biblias en Segunda de Reyes capítulo 6 y los versos de 24 al 33, que es lo que le voy a resumir, pues pueden ver el detalle de cómo llegamos a esta parte de la historia. Dice este relato que el rey Aram rodeó la ciudad de Samaria con planes de atacarla, pero por un tiempo simplemente rodeó la ciudad y estaba en tiempos de guerra, así que nadie podía entrar a la ciudad, nadie podía salir de la ciudad porque este ejército estaba rodeándola con la intención de atacarla. Y pasó un tiempo y llegó el momento en que se agotaron las provisiones dentro de la ciudad, se agotó la comida, la gente no podía salir, los que estaban afuera no podían entrar, así que comenzó la escasez y comenzó el hambre. Y llegó al punto que las personas empezaron a comer lo que no era prácticamente comestible, como relata la Biblia. Comenzaron a vender para comida la cabeza de los burros. Los burros eran animales de carga, animales de trabajo, no eran animales que se comían en este tiempo, pero el hambre y la necesidad llegaron al punto de que se comían los animales de carga, comían raíces, hierbas que pues normalmente no estaban en la dieta del pueblo. Y por el verso 26 por ahí de ese capítulo nos relata que llegó al punto de la desesperación cuando el rey se enteró de que una madre se había comido a su hijo. Entonces, en este momento en que la desesperación del pueblo y del rey había llegado al punto máximo, pues el rey manda a buscar a que encuentren al profeta Eliseo para matarlo, porque el rey pensaba pues que esto venía de parte de Dios, y como Eliseo era el profeta de Dios, pues le echaban la culpa a Eliseo de lo que pasaba. Buscando a Eliseo para matarlo, el Señor le advierte que lo están buscando para matarlo, y ya él se prepara. Cuando llega el rey a donde está Eliseo, pues entonces es que Eliseo le da esta palabra al rey. Le dice: mañana a esta hora va a haber abundancia de comida en Samaria. Y el ayudante del rey le dice: ni aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos, podría ocurrir esto. Es
prácticamente una falta de esperanza en esta persona que escuchó la palabra de Dios. Y entonces Eliseo le dice, pues lamentablemente tú lo verás con tus ojos, pero no vas a poder disfrutarlo. La historia, el relato sigue, esos fueron los versos que leí, pero el relato bíblico sigue, y entonces vemos que fuera de la ciudad vivían 4 leprosos, porque los leprosos no podían compartir con las personas de adentro de la ciudad por el contagio. Así que vivían fuera de la ciudad los leprosos, habían 4. Los familiares o las personas salían y les llevaban comida, pero en esta situación no había ni siquiera comida para los de adentro, así que los leprosos allá afuera estaban destinados a morir de hambre. Entonces estos leprosos piensan, hablan entre ellos y dicen, bueno, si como quiera vamos a morir, pues ¿por qué no llegamos hasta el campamento de los enemigos que están rodeando la ciudad? Y quizás ellos nos den una oportunidad de vida, nos tomen como prisioneros y nos den alimento. Y si no nos dan alimento y nos matan, pues de todas formas vamos a morir. No tenemos nada que perder, vamos a llegar al campamento de los enemigos y vamos a ver qué pasa. Entonces dice el relato bíblico que mientras estos 4 leprosos caminaban hacia el campamento del ejército enemigo, el Señor hizo que el ejército enemigo escuchara como si se fuera acercando un gran ejército con caballos y con carros para atacarlos a ellos. Escucharon un gran estruendo como si fuera un gran ejército el que se acercaba. Eran 4 leprosos caminando hacia el campamento para pedir comida, pero como las cosas del Señor son así, los planes del Señor son así y los milagros del Señor son así, el Señor hizo que ese ejército escuchara como si se estuviera acercando un gran ejército bien armado a atacarlos. Entraron en pánico y salieron todos corriendo y dejaron todo. Los ejércitos enemigos, cuando salían para las batallas, se llevaban provisiones, llevaban comida para varias semanas. Y esto era un ejército de 100.000 hombres. Así que aquí en este campamento enemigo que estaba ahí fuera de la ciudad, habían 100.000 hombres con comida para varias semanas. Entran estos leprosos al campamento y empiezan a entrar por las tiendas y empiezan a ver comida y empiezan a ver ropa, dinero, cosas. Así que empiezan a comer y a recoger de todo lo que veían. Y fueron de una tienda a otra tienda de campamento, y cuando se dieron cuenta de que el campamento estaba desolado y que ellos estaban ahí con todo este alimento, con toda esta abundancia, pues entonces dijeron, no está correcto, no está bien que nosotros estemos aquí disfrutando de todo esto y no le avisemos a nuestros hermanos que están allá adentro encerrados y sufriendo hambre y sufriendo las consecuencias, ¿verdad?, de este encierro, de estar rodeados del enemigo. Así que los leprosos fueron a las puertas de la ciudad y le avisaron a los guardias de que el campamento del enemigo estaba vacío y estaba lleno de comida y de propiedades, de todas las cosas que ellos tenían. Y los guardias fueron donde el rey y le avisaron. El rey pensó que podía ser una trampa para que ellos salieran y tomarlos desprevenidos. Así que el rey envía unos espías al campamento y envía a su ayudante, aquel que fue con él a donde Eliseo, envía ayuda a su ayudante a guardar las puertas de la ciudad para no permitir que la gente saliera descontroladamente. Así que el ayudante del rey va a la puerta, los espías van a la ciudad, al campamento, se dan cuenta de que sí es cierto, ahí está toda la comida, ahí está todo, los enemigos se habían ido huyendo, regresan a dar la noticia y, como siempre pasa, la noticia empezó a correr, el rumor y la gente a enterarse, así que se formó un tumulto y toda la ciudad, todas las personas salieron corriendo en estampida hacia el campamento de los soldados enemigos para recoger y abastecerse de comida y de todo lo que allí había. Y sabe que dice la palabra que
El ayudante del rey, que estaba guardando las puertas de la ciudad, fue atropellado por la multitud y murió, sabiendo que cerca de él, ahí al frente, había mucha abundancia de comida, pero él no la pudo disfrutar, así como se lo dijo el profeta. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros hoy con esta palabra, este resumen que le he hecho de la palabra? Bueno, pues hay varias cosas que podemos aprender de esta experiencia bíblica. Fíjese que el ejército rodeó al pueblo de Dios, ellos no podían salir y estaban encerrados en una situación de crisis, en una situación de escasez, en una situación de incertidumbre. Nadie sabía lo que iba a pasar. Estaban encerrados y pasando por una dificultad emocional y de escasez en ese pueblo. Y quizás en este tiempo nosotros en esta crisis del COVID-19 nos sentimos rodeados, nos sentimos acechados, nos sentimos amenazados por un enemigo que es real, por un virus que es real. O quizás no estamos tan preocupados por este virus, pero nos sentimos rodeados y nos sentimos acechados y nos sentimos amenazados por muchas otras crisis que pueden estar ocurriendo en nuestra vida. Quizás por confusión, quizás por problemas matrimoniales, quizás problemas en la familia, enfermedad, problemas en el trabajo, situaciones económicas. Muchas cosas pueden hacernos sentir rodeados, muchas cosas pueden hacernos sentir confundidos y con las manos atadas sin saber qué va a pasar ni qué vamos a hacer. Y en el relato bíblico, el rey no entendía lo que pasaba, así que culpó a Dios de esta situación que estaba pasando el pueblo. Y es que a veces a nosotros las crisis nos confunden, a nosotros a veces las crisis nos turban y no tenemos claro el propósito de Dios. Y entonces empezamos a echarle la culpa a Dios o a sentirnos decepcionados con Dios o a sentirnos que no encontramos el propósito de Dios en las crisis, en las situaciones que estamos pasando, y nos preguntamos quizás por qué Dios lo permite o para qué Dios lo permite. Lo importante es que nosotros sepamos que siempre hay propósito de Dios en todo lo que Él permite. Vemos que el profeta de Dios, Eliseo, da una palabra de esperanza y da una palabra de solución a la crisis. Y esa palabra le dice al pueblo, al rey, para que le diga al pueblo: mañana es una fecha determinada, le da una fecha cierta, le da un término a esa situación tan difícil que ellos estaban pasando. Mañana a esta hora, así dice la palabra, mañana a esta hora, en un momento preciso, en Samaria, mañana a esta hora, en Samaria, una fecha determinada, un momento preciso, un lugar en donde ellos estaban pasando una crisis, en el mismo lugar donde estaban pasando una situación difícil, en un momento determinado, en el momento de Dios, todo estaría resuelto, todo estaría en bendición, todo sería una bendición, todo sería una abundancia. Le dice: mañana a esta hora, en este lugar, en vez de esta crisis, en vez de esta situación difícil, en vez de esta escasez, en vez de esta hambre, en vez de todo esto que están pasando, que les está haciendo culpar a Dios, mañana esto a esta hora estará resuelto y habrá abundancia. Y esa palabra de esperanza que le dio el profeta al rey para hacerla llegar al pueblo es la palabra de esperanza que el Señor quiere darnos a nosotros hoy. Porque las pruebas no son eternas, porque el hambre siempre se termina, porque la crisis tiene un momento en que ya el Señor dice: hasta aquí. El futuro, la solución, el remedio, la victoria ya está determinada por Dios para nosotros. Esa puerta que se abrirá, el Señor sabrá cuándo, cómo la abrirá, en dónde será que
que nos encontraremos con la bendición de Dios. Él tiene un plan, Él tiene un propósito, y el propósito de Dios siempre es bueno, pero nosotros necesitamos estar sostenidos de la fe y no perder la esperanza. El ayudante del rey oyó la palabra del profeta, pero no la creyó posible porque no tenía esperanza. Fíjese que su realidad era que una tercera parte de un litro de una raíz que se llamaba estiércol de paloma, no era literalmente estiércol de paloma, la Biblia dice que el estiércol de paloma se vendía, pero es que en esa época había una planta que se llamaba así, igual que hoy tenemos plantas que se llaman, medicinales que se llaman diente de león, y sabemos que no es literalmente el diente de un león, si es una planta que se llama así. Pues así teníamos una planta que no era comestible, ¿verdad? Pero que esa raíz servía, y la estaban usando para comer porque no tenía nada más. Así que una tercera parte de un litro de esta raíz se vendía por 5 monedas de plata, dice la Nueva Traducción Viviente. Y el profeta da una palabra y dice: mañana a esta hora 14 litros de cebada, que era alimento, van a poder encontrarlos, van a ser vendidos por una moneda. Y cómo es que hoy, que estamos pagando 5 monedas de plata por algo que no es ni comida, mañana vamos a tener 14 veces y va a estar solamente a una moneda. Así que esta lógica no le cuadraba al ayudante del rey, y entonces él dice: es que eso es imposible, es que yo no veo cómo, es que yo no entiendo de dónde, porque pues lamentablemente así es, agraciadamente así es la fe. Cuando nosotros no entendemos cómo, no sabemos de dónde y no tenemos una opción en la mente para resolver la situación, el Señor dice: ten esperanza, cree, porque se va a resolver. Tú no sabrás cómo, ni sabrás cuándo, ni sabrás en qué momento o qué medios va a usar el Señor, pero así es el Señor. Oiga, el ayudante del rey sabía que existía un Dios en el cielo, porque esto era un pueblo creyente, este era el pueblo de Dios. Y el ayudante del rey sabía que había un Dios que era capaz de abrir las ventanas del cielo para enviar comida. Por eso dice él: aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, que yo sé que hay un Dios y que yo sé que puede abrir las ventanas del cielo, aunque lo hiciera, yo no lo veo, yo no lo entiendo, yo no lo recibo. Pues así mismo le pasó. No era la primera vez, no sería la primera vez que este pueblo recibiría del cielo comida, porque este pueblo estuvo 40 años en el desierto recibiendo maná del cielo, comida del cielo, cuando no podían sembrar, cuando no tenían manera de alimentarse. El Señor los alimentó durante 40 años de manera milagrosa. Todo el pueblo sabía esto, el rey sabía esto, era parte de la historia, el ayudante del rey también lo sabía. Así que él sabía que el Señor podía hacer milagros. Lo que no tenía era la esperanza de que ese milagro se hiciera una realidad para el pueblo en este momento. Así que no creía que podía recibir ese milagro. Y quizás nosotros en esta situación que estamos hemos perdido la esperanza, o en la situación que tenemos en nuestra familia, o en nuestra casa, o en nuestra vida, esa enfermedad, esa situación difícil, ese problema, pues quizás no le vemos la salida y hemos perdido la esperanza de que se pueda resolver. Pero el Señor hace milagros y nosotros lo sabemos, y no solamente lo sabemos y lo creemos, sino que tenemos que creer con esperanza que es posible para nosotros, que el Señor quiere hacerlo para nosotros. No permitamos, igual que le pasó al ayudante del rey, que nuestra falta de esperanza cancele esa fe que tenemos en Dios, y que comencemos a pensar o a hablar negatividad o pesimismo. El profeta le dijo al ayudante del rey: pues tú lo verás, pero no lo vas a poder disfrutar. ¿Sabe qué?
Lo que el Señor dice, lo cumple. La palabra de Dios se cumple, las promesas de Dios se cumple. Lo que ha dicho que hará, lo hará. Y la palabra de victoria será una realidad para nosotros. Pero si no tenemos esperanza y no comenzamos a declararla y no comenzamos a creer que sí, que es posible que el Señor haga un milagro para nosotros, por nosotros, en nosotros, pues entonces cada vez lo veremos más lejos. Y quizás como le pasó al ayudante del rey, lo vio, se dio cuenta de que era una realidad, pero no pudo disfrutarlo por su falta de esperanza y por declarar algo negativo cuando Dios había dado una palabra de fe. Hoy el Señor quiere renovar en nosotros la esperanza. Por eso envía esta palabra de ánimo y de victoria, para decirnos que existe un mañana, para decirnos que existe la esperanza, que hay un tiempo determinado de Dios donde se cumplirá su promesa, donde se resolverán las situaciones, donde llegará la bendición, la sanidad, la provisión, y nosotros lo veremos con nuestros ojos, porque nosotros hemos creído y hemos declarado en esperanza que estamos en las manos del Señor, que los propósitos de Dios son de bien y que no importa lo que veamos ahora, el futuro en las manos del Señor es un futuro de esperanza y de bendición. Este es el año en que el Señor nos está enseñando a nosotros, la Iglesia Cristiana Éxodo, a vivir en la victoria de Dios. Pero para vivir en victoria tenemos que librar batallas. Para vivir en victoria tenemos que enfrentar el enemigo. Tenemos que enfrentar situaciones que quizás muchas veces nos van a dar algo de temor, algunas veces nos van a confundir, algunas veces no sabremos cómo reaccionar de momento, pero tenemos que recordar que hemos aprendido durante este tiempo que el miedo se vence con la fe y la queja y la decepción se vence con la gratitud al Señor, y el desánimo y el deseo de dejarlo todo se vence con la presencia de Dios. Así que ya sabemos que hay esperanza, que hay un mañana, que el Señor tiene un plan perfecto que nos incluye a nosotros, que estamos esperando en el Señor confiadamente y con paciencia. Y si hemos perdido la esperanza o si estamos un poco decaídos de ánimo, este es el día en que el Señor quiere renovar su esperanza en nosotros. Así que vamos a seguir confiando en el Señor. En esta hora, si quieres orar conmigo para que el Señor renueve tu esperanza y para que el Señor nos dé nuevas fuerzas para seguir de pie en estas batallas, para seguir de victoria en victoria y para seguir disfrutando de todas las bendiciones que el Señor tiene en su plan para nosotros, pues vamos a orar y a presentarnos delante del Señor en fe. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, esa misericordia que se renueva cada día, esa misericordia que se ha renovado sobre nosotros hoy. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que renueves la esperanza en nosotros. Padre, que podamos sostenernos en la fe, esa fe que nos lleva a creer que todo es posible, porque tú tienes un buen plan para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te presentamos nuestra isla, te presentamos, Señor, al mundo entero, en esta situación difícil, Padre Santo, en que este virus nos rodea, Señor, en esta situación difícil en que quizás algunos estamos en incertidumbre o en temor, pero en el nombre de Jesús declaramos esperanza, declaramos que tu fe, Señor, tu brazo nos sostiene, Señor, y en fe declaramos victoria para mañana. Declaramos que habrá, Señor, un mañana lleno, Padre, de tu bendición y de las cosas buenas que tienes para nosotros. Así lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde.